Bueno, yo creo que era la decisión irreversible. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, pensando en él y pensando en la institución. Yo creo que no tenía más recorrido que presentar esa dimisión. Recuerdo que la semana pasada ya en un tuit así lo expresé, y el consejero que en su día se designó a instancias de Convergencia y Unió tuvo el detalle personal de írselo a decir cara a cara, ¿no? Decirle que lo que tenía que hacer y que no veía otra solución era presentar la dimisión. Otra cosa distinta es que, más allá de las responsabilidades, que sin duda por lo que se conoce las tiene el presidente del Consejo General del Poder Judicial, a mí me preocupa que su dimisión, reitero, sin menospreciar ni ocultar la causa principal, que es haber hecho cosas que no debía haber hecho y que no se pueden hacer desde una institución, me preocupa que todo eso sea el fruto de una vendetta interna, ¿no? Porque eso en una institución de alto nivel, de representatividad estatal, como es el Consejo del Poder Judicial, pues tiene sus riesgos de que pueda suceder en el futuro en otras instituciones. Pero él ha hecho lo que tenía que hacer porque no ha actuado correctamente y por tanto no se sostenía, y tanto él como la institución precisaban de esa dimisión. Gracias.